El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, muy feliz domingo. Como equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno que transmite a través de Radio Polar, es un agrado encontrarnos en este domingo 24 de julio, 17º domingo del tiempo común de la Iglesia, en que además nuestra ciudad de Punta Arenas tiene otros bríos, ya que se ha podido volver a realizar el Carnaval de Invierno, este espacio de encuentro y alegría que a razón de la pandemia había sido suspendido los últimos 2 años. Hermanos y hermanas, en este espíritu festivo e invernal, iniciamos el programa del día de hoy. Francisco exhorta a responder con hechos el amargo grito de la creación. Este jueves 21 de julio se difundió el mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, prevista para el 1 de septiembre. Escucha la voz de la creación. Ese es el lema y la invitación del tiempo de la creación de este año, y así comienza el mensaje del Papa, firmado el 16 de julio en San Juan de Letrán, para este periodo ecuménico. Recuerda que va del 1 de septiembre al 4 de octubre, terminando con la fiesta de San Francisco de Asís. Fue publicado hoy, jueves 21 de julio, por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Según Francisco, es un momento especial para que todos los cristianos recemos y cuidemos juntos nuestra casa común. Inspirado originalmente por el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Este tiempo es una oportunidad para cultivar nuestra conversión ecológica, una conversión alentada por San Juan Pablo II, como respuesta a la catástrofe ecológica anunciada por San Pablo VI ya en 1970. Si aprendemos a escucharla, notamos una especie de disonancia en la voz de la creación. Por un lado es un dulce canto que alaba a nuestro amado Creador, por otro, es un amargo grito que se queja de nuestro maltrato humano, escribe el pontífice. Francisco considera que el dulce canto de la creación va acompañado de un amargo grito, o más bien por un coro de clamores amargos. En primer lugar, dice que es la hermana madre tierra la que clama, que a merced de nuestros excesos consumistas, ella gime y nos suplica que detengamos nuestros abusos y su destrucción. En segundo lugar, expresa que también son los más pobres entre nosotros los que gritan. Quienes expuestos a la crisis climática, los pobres son los que más sufren el impacto de las sequías, las inundaciones, los huracanes y las olas de calor, que siguen siendo cada vez más intensos y frecuentes. También gritan, afirma Francisco, nuestros hermanos y hermanas de los pueblos nativos, y explica citando el punto 9 de su exhortación apostólica postsinodal: querida Amazonía, que, debido a los intereses económicos depredadores, los territorios ancestrales de los pueblos originarios están siendo invadidos y devastados por todas partes, lanzando, dice, un clamor que grita al cielo. Al escuchar estos gritos amargos, el Papa urge al arrepentimiento y al cambio de los estilos de vida y los sistemas perjudiciales. A su vez, observa el estado de la degradación de nuestra casa común, que considera merece la misma atención que otros retos globales como las graves crisis sanitarias y los conflictos bélicos. Después se detiene en el compromiso de las personas de fe, de actuar en nuestro comportamiento diario en consonancia con esta necesidad de conversión que no es solo individual. La conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es también una conversión comunitaria. El sucesor de Pedro alude además a la cumbre COP27 sobre el clima, que se celebrará en Egipto en noviembre de 2022, y la califica de la próxima oportunidad para impulsar juntos una aplicación efectiva del Acuerdo de París
Es también por esta razón que recientemente he dispuesto que la Santa Sede, en nombre y en representación del Estado de la Ciudad del Vaticano, se adhiera a la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático y al Acuerdo de París, con la esperanza de que la humanidad del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades, subraya el obispo de Roma. El Papa insiste en la necesidad de convertir los modelos de consumo y producción, así como los estilos de vida, en una dirección más respetuosa con la creación y con el desarrollo humano integral de todos los pueblos presentes y futuros. Un desarrollo fundamentado en la responsabilidad, en la prudencia, precaución, en la solidaridad y la preocupación por los pobres y las generaciones futuras. Para él, la transición que supone esta conversión no puede dejar de lado las exigencias de la justicia, especialmente para los trabajadores más afectados por el impacto del cambio climático. Francisco repite su llamado en nombre de Dios a las grandes corporaciones extractivas, mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agronegocios, que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos, como manifestó en su video mensaje a los movimientos populares el 16 de octubre de 2021. En este tiempo de la creación, recemos para que las cumbres COP27 y COP15 puedan unir a la familia humana para abordar con decisión la doble crisis del clima y la reducción de la biodiversidad. Es el augurio del Santo Padre. Recordando la exhortación de San Pablo de alegrarse con los que se alegran y llorar con los que lloran, lloremos con el amargo grito de la creación, escuchémoslo y respondamos con hechos para que nosotros y las generaciones futuras podamos seguir alegrándonos con el dulce canto de vida y esperanza de las criaturas, concluye el pontífice. El movimiento Laudato Si informó que líderes cristianos de todo el mundo se reunieron el miércoles 23 de febrero de 2022 para anunciar oficialmente el tiempo de la creación 2022, la celebración ecuménica anual que une a los 2.400 millones de cristianos del mundo en oración y acción por nuestro hogar común. El Papa. Usar los medios digitales con sentido crítico. En su mensaje a los participantes en el Congreso Mundial de CIGNIS, que se celebrará del 15 al 18 de agosto en Seúl, el Papa Francisco les pide: ayuden a las personas, sobre todo a los jóvenes, a desarrollar un sano sentido crítico, aprendiendo a distinguir la verdad de la mentira, el bien del mal, y a apreciar la importancia de trabajar por la justicia, la concordia social y el respeto por la casa común. En días marcados por nuevos brotes de violencia y agresiones, es necesario promover la paz también en el mundo digital. A menudo, lugar de toxicidad, discursos de odio y noticias falsas, es una misión a realizar en el mundo virtual, pero que tiene profundas repercusiones en la realidad de hoy, que el Papa Francisco confía a los participantes en el Congreso Mundial de CIGNIS, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. El encuentro programado del 15 al 18 de agosto en Seúl, Corea del Sur, tierra, escribe el Papa en su mensaje en inglés, cuya historia de la evangelización demuestra el poder de la palabra impresa y el papel esencial de los laicos en la difusión del Evangelio. La referencia es a la historia terrenal de hace 200 años de San Andrés Kim y sus compañeros mártires, que su historia, desea Francisco, los confirma en sus esfuerzos por difundir el Evangelio de Jesucristo en el lenguaje de los medios de comunicación contemporáneos. No es un esfuerzo que deba subestimarse, señala el Papa. La revolución de los medios digitales de las últimas décadas ha demostrado ser un poderoso medio para promover la comunión y el diálogo dentro de nuestra familia humana. En efecto, durante los meses de bloqueo por la pandemia, hemos visto claramente cómo las medias digitales pueden unirnos, no solo difundiendo informaciones esenciales,
sino también colmando la soledad del aislamiento y en muchos casos uniendo a familias enteras y comunidades eclesiásticas en la oración y en el culto. Al mismo tiempo, el uso de los media digitales, en particular de los social media, ha planteado una serie de graves cuestiones éticas que requieren un juicio sabio y perspicaz por parte de los comunicadores y de todos aquellos que se preocupan por la autenticidad y la calidad de las relaciones humanas. A veces, de hecho, los sitios de la media se han convertido en lugares de toxicidad, discursos de odio y fake news. Describe el Papa, que identifica esto como un verdadero desafío que debe afrontarse a través de la educación en los media, el networking de los media católicos y el contraste de las mentiras a la desinformación. Estos esfuerzos que los comunicadores de Signis están llamados a realizar reciben todo el apoyo del Papa, afirma Francisco, invitándolos a prestar especial atención a la necesidad de ayudar a las personas, sobre todo a los jóvenes, a desarrollar un sano sentido crítico, aprendiendo a distinguir la verdad de la mentira, lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal y apreciar la importancia de trabajar por la justicia, la concordia social y el respeto por nuestra casa común. El obispo de Roma no olvida tampoco a las numerosas comunidades de nuestro mundo que siguen excluidas del espacio digital. También para ellas es necesario arremangarse, haciendo de la inclusión digital una prioridad para dar una contribución significativa a la difusión de una cultura de la paz fundada sobre la verdad del Evangelio. Al concluir, el Papa Francisco recuerda su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales del 2022, centrado en la escucha como primer e indispensable ingrediente del diálogo y de la buena comunicación, una escucha que se debe hacerse con el oído del corazón. Es precisamente este apostolado de la escucha el que pertenece a los comunicadores católicos, escribe el pontífice. La comunicación, en efecto, no es solo una profesión, sino un servicio al diálogo y a la comprensión entre los individuos y las comunidades más amplias, en la búsqueda de una convivencia serena y pacífica. La escucha, afirma finalmente Francisco, es también esencial para el camino sinodal emprendido por toda la Iglesia en los últimos años. Escucharnos recíprocamente y crecer en la conciencia de participar en una comunión que nos precede y nos incluye es el deseo del Papa. De este modo, asegura, será posible crear una Iglesia cada vez más sinfónica, cuya unidad se exprese en una polifonía armónica y sagrada. Segunda Jornada Mundial de Ancianos. Iniciativas en América Latina. Cáritas Chile, la pastoral social de la Conferencia Episcopal, realizará un encuentro y liturgia el martes 26 a las 16 horas, organizada por el Programa de Adultos Mayores y la Comisión de Personas Mayores. El Espíritu Santo suscita aún hoy en los ancianos pensamientos y palabras de sabiduría. Su voz es preciosa porque canta las alabanzas de Dios y guarda las raíces de los pueblos. Nos recuerdan que la vejez es un regalo y que los abuelos son el eslabón entre las generaciones para transmitir a los jóvenes experiencias de vida y de fe. A menudo se olvida a los abuelos y nosotros olvidamos esta riqueza de preservar las raíces y transmitir. Con estas palabras, después del Ángelus del 31 de enero de 2021, Francisco explicaba la motivación de instituir la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, que se celebra como él mismo dispuso, cada año el cuarto domingo de julio, cerca de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. El obispo de Roma consideraba que es importante que los abuelos se encuentren con sus nietos y que los nietos se encuentren con sus abuelos, porque como dice el profeta Joel, los abuelos soñarán frente a sus nietos, tendrán ilusiones, grandes deseos, y los jóvenes, tomando fuerzas de sus abuelos, irán adelante, profetizarán. Este año, desde el 23 de febrero hasta el 22 de junio, el Papa desarrolló un ciclo de catequesis sobre el sentido y el valor de la vejez, y se ha inspirado en distintas figuras bíblicas para articular sus reflexiones. Una de las mayores riquezas de este recorrido
fue la bendición de escuchar y ver el testimonio del Santo Padre en esta etapa de la vida, en primera persona, con su generosa entrega cotidiana a pesar de las limitaciones físicas. Para todos estos elementos, la Segunda Jornada Mundial de los Abuelos y Ancianos cobra una relevancia especial. En este contexto, Vatican News ofrece una recopilación de iniciativas, mensajes y propuestas para la celebración de esta fecha querida por el sucesor de Pedro. En Chile se realizará un encuentro y liturgia. La diócesis realizan sus actividades de forma independiente el domingo 24 de julio, es decir, hoy día. Caritas Chile, la pastoral social de la Conferencia Episcopal, realizará un encuentro y liturgia el martes 26 a las 16 horas, organizada por el Programa de Adultos Mayores y la Comisión de Personas Mayores de Caritas. Esta actividad es de carácter nacional y se llevará a cabo por Zoom. Asumirá el enfoque intergeneracional, invitando a personas mayores con sus hijos, nietos y sobrinos. Este tema es uno de los ejes permanentes del trabajo de Caritas Chile. Estará a cargo de las responsables del programa de Caritas, Alejandra Costa y Nuri Cayata. La liturgia será presidida por el obispo de Melipilla, Cristian Contreras Villarroel, presidente de la comisión. En Argentina, debemos revitalizar la alianza entre generaciones. El área de adultos mayores de la Comisión Episcopal para la Vida, los Laicos y la Familia de la Conferencia Episcopal de Argentina difunde un mensaje en el que recuerda el lema de esta jornada: en la vejez seguirán dando frutos. El CEVILAF considera que quiere que el Papa resaltar el valor de la ancianidad que, al revés de lo que piensa el mundo, puede seguir dando frutos y constituye un valor y un don para las familias, las comunidades cristianas y la sociedad toda. Él mismo lo está testimoniando con su propia vida y entrega generosa, subrayan. Desean reconocer, valorar y agradecer con amor y generosidad lo que todos los abuelos y mayores han hecho, hacen y harán, desde su rol insustituible de maestros de la vida, para acompañar, cuidar e integrar a las familias, asegurando la transmisión de los grandes valores humanos, así como comunicando de generación en generación su legado de carismas, gratitud, experiencia y sabiduría, mostrando la interdependencia de las generaciones en el pueblo de Dios. Además, Monseñor Samuel Jofré, obispo de Villa María, Córdoba, y quien acompaña el área de adultos mayores de la Comisión Episcopal para la Vida, Laicos y Familia, pronunció un videomensaje. En Uruguay, una serie en Spotify. El espacio recientemente inaugurado en Spotify de Radio Oriental, la emisora de la Arquidiócesis de Montevideo, se abrió con una serie dedicada al adulto mayor y denominada En la vejez seguirán dando frutos. Está inspirada en la jornada de los ancianos y las catequesis de Francisco en torno al tema. Los episodios están producidos por la Pastoral Social y el Departamento de Comunicación de la Arquidiócesis, según informa el sitio web de ICM. El objetivo es compartir la buena noticia de la vocación y diferentes aspectos de la vida en la tercera edad. Estos podcasts están orientados a adultos mayores de 65 años, personas jubiladas, personas preocupadas o temerosas por su propio envejecimiento, instituciones que brindan servicio a ancianos, abuelos y familias, así como comunidades, grupos parroquiales y la familia en general. Para conocer más información, visite este sitio web, que Yerko lo va a decir. www.icm.org.uy/radio-oriental-su-canal-de-Spotify. Y siguiente, Venezuela. Material de animación de la jornada. Las obras misionales pontificias en Venezuela prepararon un subsidio para la celebración de la jornada del 2022. Desde el Servicio de Agrupación Misionera de Enfermos y Adultos Mayores, la Conferencia Episcopal informa que esta guía incluye el guión para la Eucaristía, así como algunas sugerencias dinámicas y actividades a realizar. Algunas propuestas contenidas en el material son visitar a los mayores solos en las casas de reposo,
llevarles un momento de alegría, esperanza, algún refrigerio, organizar recaudación de medicamentos y ropas, realizar actividades recreativas como cantos, juegos acordes a la edad, karaokes, entre otras, organizar el rezo del rosario por la vida y la salud de los abuelos del mundo entero en la parroquia o comunidad de pertenencia. Hay dos invitaciones especiales: unirse al camino de reflexión sobre la vejez que se lleva a cabo por Facebook y compartir las actividades que se realizan en la comunidad, parroquia o familia, en las redes sociales acompañadas por las etiquetas como hashtag Jornada Mundial del Enfermo, hashtag JME, hashtag AMDAM, hashtag OMP Venezuela y etiquetando a OMP Venezuela en Instagram. En Colombia, un triduo pensado para los ancianos. La Arquidiócesis de Bogotá propone un triduo para celebrar la segunda jornada de ancianos del viernes 22 al domingo 24. La invitación dirigida a todos los fieles es, según el arzobispo de la capital colombiana, a orar por las personas mayores que permanecen en el aislamiento, la enfermedad o el abandono, a reconocer su situación actual en nuestros entornos eclesiales y a disponernos para acercarnos a ella con la sensibilidad, el corazón y la generosidad del buen samaritano, de modo que se sientan incluidas, atendidas y valoradas gracias al tesoro que aporta su existencia. Animan a las parroquias a invitar a los adultos mayores con el propósito de reconocer su presencia y aporte a la evangelización, compartiendo con ellas un alimento y un mensaje o recordatorio. Para lograr estos objetivos, proponen un subsidio litúrgico, las propuestas de oración y el taller de sensibilización. Valoremos a nuestros abuelos. No podemos olvidar que nuestros hijos imitan nuestras acciones y que los educamos en todo momento. Un tema importante para la vida familiar y que debemos tomar en cuenta es nuestra relación con los abuelos. En nuestro tiempo se ha vuelto difícil frecuentarlos o visitarlos, pero siempre está la necesidad de procurarlos y ayudarlos con amor. En ocasiones no es tan buena o de mucho apoyo para la educación de nuestros hijos, pero debemos hacer lo posible para mejorarla. Por eso aquí les dejamos 5 tips para lograr hacer equipo con los abuelos y tener una excelente relación. Primero, que tus hijos sean agradecidos. Es muy bueno que enseñemos a nuestros hijos a que agradezcan todo lo que Dios les da por medio de los abuelos. Y no me refiero a los regalos materiales, sino a todos los conocimientos y apoyos espirituales que los abuelos nos dan. No siempre tienen que pensar igual que nosotros, pero debemos agradecer cada aportación que nos hacen porque estamos seguros que lo hacen con mucho cariño y siempre con el afán de que sus nietos tengan lo mejor. Segundo, el respeto es importante. En nuestros días la sociedad nos marca como buenas conductas de poco respeto a la gente mayor, pero debemos educar a nuestros hijos para que sean respetuosos y cariñosos con los abuelitos. Y esto se ve muy claramente cuando hablamos del tema de la tecnología, donde los abuelitos no tienen casi conocimiento del tema y los nietos son expertos y la mayoría de las veces se desesperan con ellos y se niegan a enseñarles a usar los aparatos electrónicos. La pandemia nos ayudó a cortar esta brecha, pero aún es necesario que seamos pacientes y actuemos con mucha caridad con ellos. Es muy importante que nuestros hijos entiendan que toda persona merece respeto y mucho más los abuelitos, que además de cariño les procuran siempre lo mejor para su desarrollo, aunque sea desde su punto de vista. Es nuestro deber exigir a nuestros hijos, de la edad que sean, que traten con respeto y dignidad a los abuelitos y abuelitas. Tercero, enseña a tus hijos que los abuelos ya tienen historia. ¿A qué me refiero con esto? Pues que debemos enseñarles a nuestros hijos que es muy difícil que los abuelos cambien de forma de ser porque son como son, por todas las experiencias que han vivido y que es más fácil que nosotros nos adaptemos a ellos. También debemos explicarles que a veces los abuelos tienen costumbres poco comunes para nuestros días, pero que para ellos es lo más normal, porque deben respetarlos en la medida de lo posible.
entenderlos aunque les cueste mucho trabajo, hacer lo que les piden. Además de toda esta historia siempre podemos aprender. Por eso es necesario escucharles con atención y tener muy presente todo lo que nos dicen. También hay que aprovechar que aún tienen memoria para reconocer sobre nuestros antepasados y sobre las tradiciones familiares, ahora que los tenemos con nosotros y en buen estado de salud. Cuarto, comunícales tus planes para que puedan hacer equipo. En cuanto a la función y labor que deben desempeñar los abuelos y las abuelas en la educación de nuestros hijos, es importante que estén alineados al plan familiar de valores y virtudes y al estilo que como padres o madres hemos escogido para nuestros hijos. En este sentido, los abuelitos y las abuelitas pueden opinar y darnos sus comentarios, pero debe quedar bien claro que los que tenemos la responsabilidad y tomamos las decisiones somos mamá y papá, y que ellos nos deben apoyar frente a los nietos, aunque después nos hagan ver sus puntos de vista en lo privado. Para evitar confusiones, es importante conversar con ellos de todo esto y así lograremos que en lugar de estorbar en el tema de educación y formación de nuestros hijos, se vuelvan elementos imprescindibles por el valor de su testimonio y experiencias que pueden compartir con nuestros hijos. Y quinto, hagan reuniones familiares para convivir. No podemos pedirles a nuestros hijos que les tengan amor, paciencia, respeto y cuidado a los abuelitos si no los frecuentamos y propiciamos la convivencia. Y la pandemia ha hecho todo esto más difícil, ya que debemos cuidarlos y evitarles focos de contagio. Por eso debemos ser muy responsables a la hora de visitarlos, tener todas las medidas de sanidad posibles, pero no dejarlos en el olvido con este pretexto. Si nuestros hijos son pequeños, estamos seguros que no tendremos problema para llevarlos a casa de los abuelitos o recibir visita de ellos. Pero si nuestros hijos ya son adolescentes, sé que tendremos que batallar un poco más para lograrlo. Es importante que aún a los adolescentes les hagamos ver la necesidad de visitarlos y cuidarlos, porque al final de cuentas, ambos necesitamos de la convivencia. Es importante también inculcarles a nuestros hijos valores y virtudes, como la caridad, y pedirles que si no es por gusto, visiten a los abuelos aunque sea por caridad. Recuerda mucho lo que alguna vez una abuelita dijo: como te ves me vi, como me ves te verás. Y eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo. No podemos olvidar que nuestros hijos imitan nuestras acciones, y que los educamos en todo momento, por lo que necesitan tener ejemplos nuestros para saber cómo comportarse ante cada situación. Así que debemos comenzar por tratar bien nosotros a nuestros abuelos, para que nuestros hijos se acostumbren a tratar bien a los suyos. 7 datos que quizás no sabías de los abuelos de Jesús. El 26 de julio la Iglesia Católica celebra la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, un día especial para pedir su intercesión y conocer sobre su vida y legado. A continuación te presentamos algunos datos que quizás no conocías sobre las vidas de estos santos padres y abuelos. Primero, sus nombres figuran en evangelios apócrifos. Según indica la Enciclopedia Católica, la mención de Joaquín y Ana como los padres de la Virgen María figura en los evangelios apócrifos, el Evangelio de Santiago, el Evangelio de la Natividad de la Santísima Virgen y el libro de la Natividad de la Santa Virgen María y la infancia del Salvador. Segundo, San Joaquín se retiró 40 días al desierto. El Evangelio apócrifo de Santiago narra que un día el sumo sacerdote del templo de Jerusalén no quiso aceptar la ofrenda de Joaquín, porque éste era de edad avanzada y no tenía hijos. Dolido, el santo decidió retirarse al desierto, donde permaneció 40 días orando y ayunando a Dios como penitencia por sus pecados, rogándole que le conceda la bendición de poder tener hijos. Tercero, un ángel dijo a Santa Ana que quedaría embarazada. Según la tradición, luego que su esposo partió al desierto, Santa Ana se entristeció y rezaba y ayunaba por él. También pedía con fervor a Dios la gracia de tener un hijo, ya que recibía burlas a causa de su esterilidad. Como respuesta a sus plegarias, un ángel se le apareció y le dijo: Ana, el Señor ha escuchado tu oración, concebirás y darás a luz a una hija santísima.
ante cuya presencia todos se arrodillarán y bendecirán, porque ella traerá la salvación al mundo. Su nombre será María. San Joaquín también recibió la visita del ángel en el desierto y regresó a casa. Cuarto, consagraron a su única hija a Dios. La tradición también señala que 3 años después del nacimiento de la Virgen María y pasado el tiempo de lactancia, San Joaquín y Santa Ana llevaron a la niña al templo para consagrarla a Dios. Quinto, le enseñaron a María a escuchar y hacer la voluntad de Dios. En una ocasión, el Papa Francisco afirmó que en su hogar, la Virgen María creció acompañada por su amor y su fe. En su casa aprendió a escuchar al Señor y a seguir su voluntad. Los santos, Joaquín y Ana, forman parte de esa larga cadena que ha transmitido el amor de Dios en el calor de la familia, hasta María, que acogió en su seno al Hijo de Dios y lo dio al mundo. Nos lo ha dado a nosotros. Qué precioso es el valor de la familia como lugar privilegiado para transmitir la fe, expresó. Sexto, iban a pasear con Jesús al Monte Carmelo. Una antigua tradición de la Iglesia Católica señala que el niño Jesús iba con frecuencia a rezar y a pasear al Monte Carmelo en Israel, junto a sus padres, San José y la Virgen María, y sus abuelos San Joaquín y Santa Ana. Los habitantes de la zona tomaron cariño a Jesús, y siglos más tarde, la orden de los carmelitas extendió la devoción al divino niño por el mundo. Y séptimo, ¿quieres casarte? Entonces rézale a Santa Ana. La mística española venerable María de Jesús de Ágreda tuvo una visión de la Virgen María, donde ella le reveló la oración que rezaba Santa Ana para pedir un buen esposo. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él les responde desde adentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios.
El Evangelio de Lucas nos ofrece hoy uno de los pasajes más bellos y entrañables de este caminar con Jesús y de la actitud del discipulado cristiano. En Lucas, el Padre Nuestro se encuentra dentro del marco de un catecismo sobre la oración. Está dividido en 4 partes y abarca primero la petición, enséñanos a orar, juntamente con el Padre Nuestro, la parábola del amigo que viene a pedir y que Lucas entiende como exhortación a ser constantes en la oración. Seguidamente, una invitación a orar y la imagen del Padre generoso, que es una invitación a tener confianza en que se nos va a escuchar. Ya sabemos que el Padre Nuestro está en Mateo y que se ha tomado en ambos casos de la fuente de los profetas itinerantes de Galilea que conservaron los dichos de Jesús. Pero esta catequesis de la oración, tal como la tenemos en el conjunto, se la debemos a Lucas, que es el evangelista que más ha valorado este aspecto de la religión e identidad cristiana. Cuando Jesús está orando, los discípulos quieren aprender, sienten que Jesús se transforma. Jesús, en el Evangelio de Lucas, ora muy frecuentemente. No se trata simplemente de un arma secreta de Jesús, sino de una necesidad que tiene como hombre de estar en contacto muy personal con Dios como Padre. Todos conocemos cuál es la oración de Jesús y cómo esa oración no se la guarda para sí, sino que la comunica a los suyos. Por lo mismo, la predicación de Jesús ha de revelar el sentido del Padre Nuestro. Este es el primer fundamento en que se basa la explicación que se ha de dar. Solo el que vive en el Espíritu de Jesús, quiere decir Lucas, sabrá rezar el Padre Nuestro con el Espíritu de Jesús. Y solo sabrá rezarlo quien sepa escuchar primeramente la predicación de Jesús. Debemos notar que el Padre es la oración específica del discípulo de Jesús, ya que Lucas nos dice con claridad que los discípulos se lo han pedido y Él les ha enseñado. Y los discípulos se lo pidieron para que ellos también tuvieran una oración que los identificara ante los demás grupos religiosos que existían. En consecuencia, es una oración destinada para aquellos que buscaron el reino de Dios con plena entrega de vida, para aquellos que convirtieron el reino de Dios en el contenido exclusivo de su vida. Pues cuando Jesús nos enseña cómo y qué es lo que hemos de orar, entonces nos está enseñando implícitamente cómo deberíamos ser y vivir para poder orar de esta manera. No podemos centrar en los pormenores exegéticos del Padre Nuestro, que ha logrado el consenso de muchas lecturas distintas, diferentes, originales, extraordinarias. No es que Jesús inventara la invocación de Dios como Padre, pero es quien la pone sobre la mesa de la experiencia religiosa de su tiempo, con sentido de reto de cómo debemos entender a Dios y de cómo debemos relacionarnos con Él. Las diferencias entre Mateo y Lucas inclinan la balanza a un texto más primitivo, en el caso de nuestra lectura de hoy, corta, directa, menos estructurada, pero más intimista y radical, quizás más cercana a la experiencia de Jesús, tal como la escucharon sus discípulos. ¿Qué significa Padre? Abba es un nombre de tantos para designar a Dios, como ocurría en las plegarias judías. Lo de Lucas, pues, no es más que el original arameo de la invocación de Jesús, y para la expresión de los niños pequeños con la significación genuina de Padre querido. Así pues, Jesús habla con Dios en una atmósfera de intimidad, verdaderamente desacostumbrada, y enseña a sus discípulos a hacer otro tanto. Toda la predicación de Jesús está confirmando esto mismo. Jesús, con palabras estimulantes, alienta a que los discípulos estén persuadidos previamente en la oración de una confianza sin límites. No se trata, pues, de un título más frío o calculado, sino de la primera de las actitudes de la oración cristiana. Si no tenemos a Dios en nuestras manos, en nuestros brazos, como un padre o una madre tienen a su pequeño, no entenderemos para qué vale orar a Dios.
Padre nuestro que estás en los cielos, y en la tierra que se muere, y en los ojos de los niños que no tienen para comer. santificado sea tu nombre. Y que todo el mundo se entere de tu mano generosa, de tu fuerza y tu poder. Venga a nosotros tu reino. Y que brille lo más limpio, lo más bueno, lo más puro, lo mejor de nuestro ser. Hágase tu voluntad. Se lleve la basura, la violencia y la mentira hasta desaparecer. Así en la tierra como en el cielo. Protégenos, Señor, ayúdanos, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. Que la naturaleza se reparta entre la gente de manera natural. Y perdona nuestras ofensas. Como tú nos enseñaste a querer a tus hermanos y a saberlos perdonar. Así como nosotros perdonamos a los que nos Se ofenden. ofende la injusticia, los tiranos, los cobardes, los racistas y el dolor. No nos dejes caer en la tentación. Que se enferme lo bonito, los cristianos ni el amor del corazón. Y líbranos del mal. Bendícenos, Señor, escúchanos, Señor. Amén. Chile está enfermo, lamenta arzobispo tras muerte de 3 inmigrantes sin techo. Ante la reciente muerte de 3 venezolanos en un container, el arzobispo de Concepción, Monseñor Fernando Chomalí, aseguró que Chile está enfermo y propuso un camino o cura para su grave enfermedad. Como ser humano, como chileno, nieto de migrantes, como católico y arzobispo de Concepción, siento vergüenza e impotencia por la muerte de 3 hermanos venezolanos en un container mientras se procuraban algo de calor, indicó el prelado en una carta enviada este 19 de julio al director del diario El Mercurio. Duele ver la indiferencia frente a esta noticia que confirma que la sociedad está gravemente enferma. Es tan esquizofrénica que conviven con la mayor naturalidad migrantes que mueren en condiciones infrahumanas y la publicidad que anima a comprar hasta departamentos en Miami, escribió el arzobispo. Monseñor Chomalí lamentó asimismo que nos hemos ido acostumbrando a que las personas mueran en la calle de frío y de hambre, y por otro lado, se presente ostentación bajo todas sus formas. El viernes 15 de julio, 3 venezolanos indocumentados murieron en un container que usaban como vivienda, tras inhalar monóxido de carbono luego de encender un brasero para tener algo de calor y hacer frente así a las bajas temperaturas del invierno. El medio Biobío de Chile informó que los fallecidos eran 2 mujeres de 19 y 21 años y un hombre de unos 40 años. El container en el que murieron estaba junto a un bypass en la ciudad de Concepción, en una zona que funcionaba como centro de acopio para las empresas de la zona y que actualmente funciona como estacionamiento para buses y camiones. El arzobispo de Concepción resaltó asimismo que el esfuerzo que hacemos como iglesia para apoyar al migrante, a las personas sin techo, a los ancianos abandonados, a los niños vulnerados en sus derechos, es notable. Sin embargo, dijo, duele la indiferencia y la desidia de una sociedad que claramente perdió el rumbo al desentenderse de estas realidades. El prelado chileno aseguró que las distancias entre un pequeño grupo de personas que copan los medios de comunicación social con sus sesudos análisis y al inmenso grupo de quienes no saben si van a comer o no mañana son inmensas. Por ello, concluyó, acortar la distancia es urgente y el camino es uno solo,
salir de uno mismo, ampliar la mirada y apostar por una solidaridad clara y efectiva. ¿Cómo fortalecer la esperanza? Cierta persona me dijo que estaba perdiendo la esperanza ante lo que ocurre. Me era difícil encontrar las palabras adecuadas. Le dije entonces que para mí la esperanza no es mi reacción ante lo que ocurre, sino una lección personal. En el primer caso dependo de eventos que no controlo para sentirme bien o no. Por el contrario, cuando cultivo la esperanza como una virtud ante la vida, puedo abordar cualquier reto con más fuerza y decisión. ¿Cómo fortalecer la esperanza? Primero, elige enfocarte en lo bueno de la vida. En el mundo existen bondad y maldad, abuso y ayuda, amor y gente que odia. Tú puedes decidir cuál de esas opciones es la que quieres para ti. También puedes elegir qué quieres ver. En un principio podrías decir que no es posible, pero créeme, tú puedes entrenar tu mente para que se acostumbre a ver toda la bondad y el amor que existe en el mundo. Segundo, cambia tus pensamientos. Aunque te sea difícil entenderlo, lo que ves en el mundo es un reflejo de tus pensamientos. Si eliges pensamientos de mejor calidad, podrás ver un mundo distinto. Por ejemplo, si crees que la vida es injusta, mala o una lucha, cambia eso. Recuerda que lo que experimentas primero lo has pensado, consciente o inconscientemente. Entonces, haz un trabajo de transformación personal, desmantelando el andamiaje de ideas negativas y perturbadoras. Tercero, aléjate de personas pesimistas y quejosas. Cuando entramos en la queja y en la crítica a otros, superficialmente sentimos un fresquito en el pecho. Es el ego diciendo yo tengo razón y el mundo es como yo digo. Pero si sientes con más profundidad este tipo de personas, hacen que tu esperanza disminuya. Mantenerte repitiendo la misma conversación pesimista una y otra vez no ayuda a que alimentes tu esperanza. Así que presérvate y aléjate de quien no suma a tu vida. Si es un familiar, elige otros temas de conversación. Cuarto, medita. Hay muchos beneficios cuando meditamos, una sensación de paz, profunda relajación y sentirnos más descansados. Si rezar es hablar con Dios, meditar es escucharlo. Quinto, escucha música que te alegre o te eleve. Cuando hacemos algo que nos alegra, se producen químicos en nuestro cuerpo que nos dan felicidad. Además, una música que te guste eleva tu espíritu. Sexto, elige un espacio de la naturaleza y disfrútalo. Caminar descalzo en la hierba, sumergirse en el mar, ver los rayos del sol en la mañana o unas aves volando pueden conectarte con esa inteligencia infinita que ha creado este hermoso planeta. Séptimo, haz ejercicio. Mientras estás ocupado en tu actividad física, estás generando endorfinas, químicos que te dan bienestar. Además, si pones toda la atención de tu mente en tu cuerpo, no estarás repitiendo pensamientos negativos. Tal vez no estés lista o listo para hacer un cambio drástico, pero poco a poco comienza a fortalecer la esperanza en tu vida cotidiana. Quiero regalarte una cita del actor Christopher Reeves. Una vez que eliges la esperanza, todo es posible. Herramientas para la protección de los trabajadores migrantes. Se publicó el 6º boletín mensual de la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Entre los temas analizados, las soluciones que pueden contribuir a la edificación de un futuro nuevo para el mundo del trabajo, gracias a las cuales los más vulnerables no se queden afuera. Con el título de Explotación de los trabajadores migrantes y herramientas para su protección, se hizo público el 6º boletín mensual de la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. En el nuevo texto se hace un llamamiento para que todos los trabajadores migrantes puedan gozar de sus derechos como trabajadores, independientemente de su estatus migratorio y, de hecho, se afirma siguen existiendo graves deficiencias en ámbitos como la protección de las personas vulnerables y la detención de los responsables de la trata. En efecto, en el boletín se presentan algunas prácticas y declaraciones que podrían mejorar
la protección de los migrantes y la adopción de normas y medidas que podrían supervisar sus condiciones de trabajo, normas y derechos. A pesar de que en varios países existe una legislación contra la esclavitud, los trabajadores migrantes son víctimas de explotación por parte de empleadores e intermediarios, como las agencias de contratación y las mafias. Su debilidad económica, junto con la proliferación del trabajo no declarado e irregular, permite tanto a organizaciones delictivas como a empleadores perpetuar el trato ilegal de los trabajadores migrantes. Debido a la pandemia del COVID-19, se recuerda que quienes ya estaban expuestos a un riesgo elevado de ser objeto de explotación se encuentran ahora todavía más en peligro. Por un lado, la crisis ha amplificado los principales factores que determinan la esclavitud moderna, como la pobreza y la crisis financiera. Por otro, los trabajadores migrantes que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad han visto cómo se ha restringido aún más su libertad de circulación, que ya era de por sí bastante limitada, por lo que se encuentran principalmente expuestos al aislamiento y carecen de acceso a servicios de salud y de bienestar adecuados y se ven afectados por los despidos y los recortes salariales. En el boletín se recuerda asimismo que desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha situado la cuestión de la trata de personas en el centro de su magisterio, citando al Génesis capítulo 4 versículo 9 en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium del año 2013, donde se preguntaba: ¿dónde está tu hermano esclavo? Y con palabras duras enfatizaba: la pregunta es para todos. En nuestras ciudades está instalado este crimen mafioso y aberrante, y muchos tienen las manos preñadas de sangre, debido a la complicidad cómoda y muda. Posteriormente, en su video mensaje a los participantes en el Foro Internacional sobre las formas modernas de esclavitud, el Papa Francisco declaraba: no nos está permitido mirar hacia otra parte y declarar nuestra ignorancia o nuestra inocencia. Mientras, dirigiéndose a los estados y a las organizaciones internacionales, el Santo Padre lo instaba a no limitarse a castigar a los responsables, sino a abordar las raíces más profundas del problema, porque la respuesta de base reside en crear oportunidades para un desarrollo humano integral, iniciando con una educación de calidad, explicó. Por último, apeló a las iglesias, ya que todos los cristianos están llamados a superar todo tipo de desigualdad, todo tipo de discriminación, que son precisamente las que hacen posible que un hombre pueda ser esclavo a otro hombre. Medalla Milagrosa, una historia que se inició hace 192 años. La Medalla de la Inmaculada Concepción cumple 192 años, cuya imagen está inspirada en las apariciones de la Virgen María ante la religiosa Catalina Labouré, hija de la Caridad, en París, Francia. En la noche del 18 al 19 de julio de 1830, un niño aparece en la habitación de Catalina de Labouré, novicia de las Hijas de la Caridad, y le pide que vaya a la capilla. Según destaca el semanario católico Alfa y Omega, allí en el silencio de la noche, Catalina se encuentra con la Virgen María y conversa con ella sin tiempos ni distancias durante varias horas. Antes de despedirse, María pone en el corazón de Catalina un deseo especial. Mi niña, te voy a encomendar una misión. Pero no es hasta el 27 de noviembre de 1830 cuando la religiosa vuelve a tener una visión de la Virgen. La ve situada sobre la mitad de un globo, sosteniendo una esfera dorada entre sus manos y mirando al cielo. La Madre de Dios le explica que la esfera representa al mundo, pero de manera especial a Francia. De los dedos de María, que tienen joyas, salen rayos de luz. Son, según explica la Virgen, las gracias que ella obtiene para aquellos que se las piden, mientras que otras joyas permanecen apagadas y son, según precisa, los rayos y las gracias que están disponibles, pero nadie las ha pedido. En una tercera aparición, según destaca Alfa y Omega, la Madre de Dios le muestra una inscripción que rodea la figura de la Virgen. Oh María, sin pecado concebida,
ruega por nosotros que recurrimos a ti. La Virgen insta a Catalina Labouré a acuñar una medalla según este modelo y le promete que quienes la lleven puesta recibirán grandes gracias, especialmente si la llevan alrededor del cuello. Y aunque la religiosa explica a su confesor cada una de las apariciones, hasta poco antes de morir no revela que había recibido el diseño de la medalla 47 años antes. Las primeras medallas son acuñadas en 1832, con la aprobación de la Iglesia, y se distribuyen por todo París. La devoción se propaga rapidísimamente y por el gran número de gracias que se conceden a través de ella, la gente empieza a llamarla la medalla milagrosa. En 1836 comienza una investigación canónica en París que declara auténticas las apariciones. La devoción a la medalla es todavía muy fuerte. En el artículo de 2020, Félix Álvarez, entonces director nacional de la Asociación de la Medalla Milagrosa, dijo a Alfa y Omega que la misión de esta asociación es, ante todo, promover el amor a María a través de los más necesitados. La medalla milagrosa tiene en la parte frontal la imagen de María, que está de pie sobre un globo como reina del cielo y de la tierra. Además, aplasta la cabeza de una serpiente para proclamar que Satanás no tiene poder frente a ella. Aparece en el año 1830, cuando la Virgen le da el diseño a la santa. La referencia a María concebida sin pecado manifiesta el dogma de la Inmaculada Concepción de María proclamado en 1854. En el reverso hay dos estrellas que simbolizan los 12 apóstoles y la iglesia entera, rodeando a una M que representa a María, de la que nace una cruz, que es Cristo. También hay dos corazones con llamas brotando de ellos. Santa Catalina de Labouré murió en 1876 y el Papa Pío XII la declaró santa en 1947. La festividad de la Virgen de la Medalla Milagrosa se celebra el 27 de noviembre. Santoral Católico de la Semana. El equipo de comunicaciones del Santuario Jesús Nazareno les saluda muy cordialmente hoy domingo 24 de julio, y al iniciar una nueva semana les recordamos el elenco de santos y santas que se celebra esta semana para que así aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 24, Santa Cristina. El lunes 25, San Santiago. El día martes 26, San Joaquín y Santa Ana. El día miércoles 27, Santa Natalia. El día jueves 28, San Celso. El día viernes 29, Santa Marta. El día sábado 30, San Abdón y San Zenén. Y el próximo domingo 31, San Ignacio de Loyola. Hermanos y hermanas, así como concluye el tiempo asignado para este programa, también han finalizado algunas actividades de la iglesia que se realizaron durante la semana que pasó. Entre ellas está los Sebas de invierno. Felicitamos a las 7 comunidades y en particular a quienes en el Santuario de Jesús Nazareno realizaron esta noble labor con niños y niñas de nuestro sector. Aprovechamos ya de empezar a invitarles a las actividades del mes de agosto, mes del Nazareno, la cual tiene un punto de colaboración comunitaria como es la Cena de Cabildo Bailable este año 2022, la cual se va a realizar el día sábado 13 de agosto en el Centro Comunitario Cahuache. El valor de la adhesión son 7.000 pesos y tiene dos modalidades. Uno puede participar de la cena o puede simplemente retirar su plato para ir a su casa. El menú que nos acompañará en esta cena de Cabildo sábado 13 de agosto es carne de cerdo ahumada, papas naturales, ensalada chilota y postre de mazamorra. La comunidad del Santuario Jesús Nazareno agradece su colaboración. Hermanos y hermanas, si todo sale bien y Dios así lo permite, nos volveremos a encontrar el próximo domingo. ¡Feliz semana! El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia,
un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.